Hay reuniones que duran 1 hora y media. Reuniones que terminan a tiempo para el almuerzo, que dejan una taza de café sin terminar sobre la mesa, que se olvidan antes de que caiga la tarde. Esta no fue una de ellas. El 20 de enero de 1942, en una villa junto a un lago tranquilo, a las afueras de Berlín, 15 hombres se sentaron a una mesa. No llevaban uniformes de combate. No había mapas de batalla ni cañones. Había café, coñac y un documento mecanografiado de 30 páginas. 90 minutos después, esos 15 hombres se levantaron, se estrecharon la mano y regresaron a sus oficinas. Lo que habían acordado en ese tiempo, el tiempo que dura una película, el tiempo que dura un partido de fútbol, sellaría el destino de 6 millones de seres humanos. Esta es la historia de esa reunión, la historia de cómo el genocidio más sistemático del siglo XX no nació en un campo de batalla, sino en una sala con vista al agua. Para entender lo que ocurrió en esa villa, hay que entender primero el mundo que la rodeaba. En enero de 1942, Europa llevaba más de 2 años en guerra. Alemania controlaba, directa o indirectamente, la mayor parte del continente. Francia había caído. Polonia estaba ocupada. El ejército alemán acababa de sufrir su primer gran revés serio frente a Moscú. Pero en el resto del mapa, la maquinaria nazi parecía imparable. Y en cada territorio que esa maquinaria conquistaba, llegaba con ella una obsesión que había definido al régimen desde su primer día en el poder: la persecución de los judíos. Esa obsesión no era nueva en 1942. Tenía casi una década de historia, y esa década había sido una escalera, un descenso lento y calculado hacia el abismo. Cuando Adolf Hitler llegó a la Cancillería alemana en enero de 1933, la persecución comenzó casi de inmediato, aunque al principio no con exterminio, sino con exclusión. Boicots a negocios judíos. Leyes que expulsaban a médicos, abogados y profesores judíos de sus profesiones. En 1935, las leyes de Nuremberg despojaron a los judíos alemanes de su ciudadanía y prohibieron los matrimonios entre judíos y no judíos, convirtiendo la discriminación en ley del Estado. En noviembre de 1938, llegó un punto de quiebre visible para el mundo entero: la noche de los cristales rotos. Sinagogas incendiadas, negocios destrozados, miles de hombres judíos arrestados y enviados a campos de concentración. Ya no era solo exclusión legal, era violencia organizada, tolerada y alentada desde el poder. Pero todo esto, por brutal que fuera, ocurría todavía dentro de las fronteras de un solo país. Eso cambiaría en septiembre de 1939. Cuando las tropas alemanas cruzaron la frontera polaca, no solo comenzó una guerra territorial, comenzó también un experimento de segregación a una escala nunca antes vista. Polonia tenía la comunidad judía más numerosa de Europa, más de 3 millones de personas. Bajo la ocupación alemana, esa población fue concentrada por la fuerza en guetos, barrios amurallados, vigilados, superpoblados, donde el hambre y las enfermedades se convirtieron en armas silenciosas. El gueto de Varsovia llegó a encerrar a más de 400.000 personas en un espacio diseñado para una fracción de esa cantidad. Familias enteras compartían una sola habitación. La comida llegaba racionada muy por debajo de lo necesario para sobrevivir. Miles morían cada mes, no por balas, sino por inanición y tifus. Para los planificadores nazis, sin embargo, los guetos no eran una solución. Eran una parada temporal, un problema logístico que aún no tenía respuesta final. Esa respuesta se estaba gestando en otro lugar, en las oficinas de un hombre que pocos alemanes conocían por su rostro, pero cuyo nombre inspiraba terror en toda la jerarquía del régimen. Reinhard Heydrich era, según algunos de sus propios colegas, el hombre más peligroso del régimen nazi. Frío, calculador, ambicioso hasta el extremo, dirigía la Oficina Central de Seguridad del Reich.
el corazón administrativo del aparato represivo nazi. Heinrich Himmler, su superior directo, confiaba en él para las tareas más delicadas y más oscuras del proyecto nacionalsocialista. En julio de 1941, Heydrich había recibido una orden directa de Hermann Göring: preparar un plan integral para lo que los documentos oficiales llamaban, con un eufemismo que hoy resulta escalofriante, la solución final de la cuestión judía. Para redactar ese plan y coordinar la reunión que lo pondría en marcha, Heydrich se apoyó en un funcionario de rango medio, meticuloso hasta la obsesión, experto en logística y en lo que él mismo llamaría más tarde, en su juicio, cuestiones de transporte. Ese hombre era Adolf Eichmann. No era un ideólogo apasionado ni un orador. Era, ante todo, un burócrata eficiente. Y esa eficiencia burocrática resultaría ser, con el tiempo, tan letal como cualquier arma. Heydrich necesitaba algo más que un plan técnico. Necesitaba autoridad indiscutible sobre todos los ministerios y agencias del Estado alemán que tendrían que participar en la operación. Para conseguirla, convocó una reunión. El lugar elegido fue una villa señorial en el barrio de Wannsee, a orillas de un lago en el suroeste de Berlín. Una casa de paredes claras, jardines cuidados y vista al agua, propiedad que la Interpol de la época utilizaba como centro de huéspedes de las SS. No había nada siniestro en la fachada. Era, en apariencia, el escenario perfecto para una reunión de negocios cualquiera. Cómodo, discreto, alejado del bullicio de las oficinas ministeriales del centro de Berlín. Esa elección no fue casualidad. Heydrich quería un ambiente que proyectara normalidad, control y orden. No convocaba a los asistentes a un cuartel militar ni a una prisión. Los invitaba, en cierto sentido, a una reunión de trabajo entre profesionales del Estado. La reunión estaba originalmente prevista para diciembre de 1941, pero se pospuso, en parte por el ataque japonés a Pearl Harbor y la entrada de Estados Unidos en la guerra, que obligó a reorganizar prioridades. Finalmente se celebró la mañana del 20 de enero de 1942. A la villa llegaron 15 hombres. Ninguno de ellos era, en su mayoría, un líder político de primer nivel conocido por el público. Eran secretarios de Estado, directores de ministerios, jefes de policía de seguridad, juristas del régimen. Representaban al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la Cancillería del Partido Nazi, a las oficinas de ocupación en Polonia y a distintas ramas de las SS. Esa composición no era accidental. Heydrich no necesitaba convencer a Hitler ni a Himmler, que ya habían dado su respaldo a la idea general. Necesitaba algo más difícil: que cada rama de la administración alemana entendiera que la coordinación del exterminio pasaba, a partir de ese día, por su oficina, y que todas debían colaborar sin fisuras ni objeciones legales. Era, en el fondo, una reunión para repartir responsabilidades administrativas de un crimen que ya había sido decidido en sus líneas generales. La pregunta sobre esa mesa no era si debía ocurrir. La pregunta era cómo organizarlo. La reunión comenzó alrededor de las 11 de la mañana. Heydrich abrió la sesión recordando a los presentes que Göring lo había designado responsable de coordinar la solución final, y que esa autoridad se extendía ahora a todos los territorios bajo control o influencia alemana. Lo que siguió fue, en esencia, una presentación técnica. Heydrich repasó cifras, estimaciones de la población judía en cada país de Europa, incluidos países aún no ocupados, como el Reino Unido o naciones neutrales, lo que revela hasta qué punto el proyecto se concebía como continental y no limitado a los territorios ya conquistados. Las cifras discutidas superaban los 11 millones de personas. Se habló de la posibilidad, ya descartada en la práctica pero mencionada como antecedente, de la emigración forzada como solución anterior.
y de por qué esa vía ya no se consideraba viable ni deseable para los objetivos del régimen. En su lugar, se presentó una alternativa: la evacuación hacia el este, un eufemismo que encubría el traslado de poblaciones judías a campos y zonas de exterminio en los territorios ocupados de Europa Oriental. Se discutió también la clasificación de quién sería considerado judío según criterios raciales del régimen, incluyendo los casos de matrimonios mixtos y descendientes de ascendencia parcial. Un debate que revela la obsesión burocrática por definir con precisión legal a las víctimas de una política que, en el fondo, no tenía ninguna base ética ni científica real. Los presentes discutieron rutas de transporte, capacidad de los trenes, coordinación con las autoridades de ocupación en Polonia y la Unión Soviética, y la relación entre este plan y los campos que ya existían o estaban en construcción. No hubo, según los registros que sobrevivieron, objeciones morales de peso. Hubo, eso sí, preguntas técnicas. ¿Cómo manejar categorías intermedias? ¿Cómo evitar fricciones diplomáticas con países aliados de Alemania? ¿Cómo mantener el orden público durante las deportaciones? Al final de la reunión, se sirvió coñac. Los asistentes conversaron con cordialidad antes de retirarse. El propio Eichmann, años después, recordaría ese ambiente de calma y camaradería como una de las imágenes que más lo perseguirían. La facilidad, la ligereza casi social, con la que se había hablado de la muerte de millones de personas. De esa reunión, sobrevivió un documento, el protocolo, redactado por el propio Eichmann y revisado personalmente por Heydrich antes de su distribución. Solo se conservó una copia completa, encontrada después de la guerra entre los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, y se convirtió en una de las pruebas documentales más importantes jamás utilizadas para reconstruir la maquinaria del genocidio. El protocolo no usa la palabra exterminio de forma directa. Usa un lenguaje administrativo, frío, lleno de eufemismos: evacuación, tratamiento especial, solución final. Ese mismo lenguaje, estudiado décadas después por historiadores y juristas, se convirtió en un símbolo de cómo el mal más extremo puede expresarse con la gramática aséptica de un memorando de oficina. La importancia histórica de Wannsee no está en que allí se haya inventado el Holocausto. Las deportaciones y los asesinatos masivos ya habían comenzado meses antes, especialmente en los territorios soviéticos ocupados, donde escuadrones móviles habían asesinado a cientos de miles de personas mediante fusilamientos masivos. Lo que ocurrió en Wannsee fue algo distinto y, en cierto sentido, aún más perturbador: la transformación de un crimen ya en marcha en un proyecto burocrático coordinado, con la participación consciente y voluntaria de toda la estructura administrativa del Estado alemán. A partir de esa reunión, ministerios enteros, empresas ferroviarias, funcionarios de aduanas, oficinas de vivienda y departamentos legales se convirtieron en engranajes de una máquina de muerte. No hicieron falta más órdenes explícitas para que cada rama del Estado supiera cuál era su papel. En los meses siguientes a Wannsee, la deportación de judíos europeos hacia campos de exterminio se aceleró de forma dramática. Los campos que ya existían en Polonia, ocupada, y otros que se construyeron o ampliaron poco después, comenzaron a recibir trenes cargados de personas provenientes de Polonia, Alemania, Francia, Países Bajos, Grecia, Hungría y prácticamente todos los rincones de la Europa bajo dominio nazi. Se calcula que, entre 1942 y 1945, alrededor de 6 millones de judíos europeos murieron como consecuencia directa de estas políticas, asesinados en cámaras de gas, fusilados en masa, o muertos por hambre, enfermedad y trabajo forzado extremo en guetos y campos. A ellos se sumaron millones de otras víctimas del régimen nazi: prisioneros políticos, personas con discapacidad, población romaní,
prisioneros de guerra soviéticos y muchos otros grupos considerados enemigos del régimen. Lo que hacía especialmente eficaz y aterrador este sistema no era solo la crueldad de quienes apretaban el gatillo o abrían las válvulas de gas, era la cooperación silenciosa de miles de funcionarios que nunca vieron una cámara de gas, que solo firmaron horarios de trenes, formularios de requisición o listas de nombres, convencidos o simplemente resignados a que estaban cumpliendo con su trabajo. La guerra terminó en 1945, pero las historias de los hombres que se sentaron en aquella mesa junto al lago tomaron caminos muy distintos. Reinhard Heydrich no vivió para ver el final del conflicto. Fue atacado en Praga en mayo de 1942 por miembros de la resistencia checoslovaca y murió pocos días después a causa de sus heridas, apenas 4 meses después de presidir la reunión de Wannsee. Adolf Eichmann logró escapar tras la guerra y vivir bajo identidad falsa en Argentina durante años. En 1960, agentes israelíes lo capturaron en Buenos Aires y lo trasladaron a Israel, donde fue juzgado públicamente por su papel en la organización de las deportaciones. Fue condenado y ejecutado en 1962, en el único caso de pena de muerte aplicado en la historia del Estado de Israel. Otros participantes de la reunión tuvieron destinos más discretos. Algunos fueron juzgados y condenados en procesos posteriores a la guerra. Otros lograron reintegrarse a la vida civil en la Alemania de posguerra, ejerciendo profesiones administrativas o legales, en un silencio que muchos historiadores consideran una de las heridas no resueltas de la memoria alemana del siglo XX. El propio edificio de la villa, durante décadas, tuvo usos diversos y casi anónimos, hasta que finalmente, en 1992, se convirtió en un memorial y centro de documentación permanente, abierto al público, dedicado a preservar la memoria de lo que allí se planificó. Es fácil imaginar el mal como algo ruidoso, como gritos, como incendios, como el estruendo de las bombas. Pero la historia de Wannsee nos recuerda algo más incómodo, que algunas de las decisiones más terribles jamás tomadas por seres humanos no ocurrieron en el caos de una batalla, sino en el silencio ordenado de una sala de reuniones. 15 hombres, sentados con café y papeles frente a un lago tranquilo, dedicaron 90 minutos a organizar la muerte de millones de personas que ni siquiera conocían. Ninguno de ellos empuñó un arma esa mañana. Firmaron horarios, revisaron cifras, discutieron logística, y quizás esa sea la lección más difícil de aceptar, que la maquinaria del horror no siempre necesita monstruos evidentes para funcionar. A veces, solo necesita hombres corrientes, dispuestos a tratar lo indecible como si fuera, simplemente, un asunto de agenda. La villa junto al lago sigue en pie. El agua sigue tan tranquila como aquel día de enero de 1942. Y el recuerdo de esos 90 minutos permanece como una advertencia silenciosa. La barbarie no siempre llega gritando. A veces llega, con toda su fuerza destructiva, alrededor de una mesa.